Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes, a una entrevista para pensar sobre el proceso constituyente, nuestro pasado reciente y lo que pueda estar por venir. Este es el programa Las Verdaderas Mentiras de los días lunes que dejamos grabado antes. Invitamos a Gerardo Varela, Martina Raúl no puede estar porque está en el proceso de conclusión de lo que fue nuestro Frankenstein, como le llamamos en muchos programas constituyentes, y para decantar nuestras reflexiones sobre todo lo que ha sucedido en Chile y lo que venga, ha aceptado nuestra invitación a Esfera Pública, Gerardo Varela, abogado político, exministro de Educación, una persona que piensa de forma muy profunda y por lo tanto nos interesa tener su visión en Esfera Pública. Gracias, Gerardo, por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Vanessa, por invitarme. Encantado de estar aquí. Gerardo, Con lo tu primero grupo de que... auditores. Sí, lo primero que te quiero exponer es una hipótesis. A propósito de una lectura de tu muy buena columna, El Chancho Mal Pelado, donde tú develas una serie de verdades que están absolutamente ocultas al imaginario público, a la opinión pública, de las cuales nadie habla respecto del rol del Estado, las empresas que tiene, la cantidad de chilenos que trabajan para el Estado, etcétera. Y resulta que cuando uno observa qué es lo que ha pasado con esta realidad que tú bien describes en esa columna donde demuestras que el Estado siempre ha sido muy poderoso en Chile, que esto de hablar de Estado social no viene a aportar nada nuevo, porque en realidad hemos aumentado enormemente el gasto a través del Estado, lamentablemente no bien enfocado. Y entonces lo que ha hecho la izquierda, y a esto voy, es inventarnos una gran mentira, inventarnos la mentira de que en Chile tenemos un Estado neoliberal, que no ayuda a la gente, que por eso la gente está como está. Y a mí, esta costumbre que tiene la izquierda, para la cual tiene a todos sus aliados dentro del Colegio de Periodistas y los medios de comunicación, de mentir, me tiene muy preocupada porque tú sabes bien que se viene una crisis, la crisis económica se va a ir profundizando cada vez más. Y mi preocupación, a ver qué piensas tú de esto, es que si gana el rechazo, la izquierda va a volver a contarnos un cuento chino y nos va a decir que en realidad toda la situación de descalabro económico se debe a que ganó el rechazo. Y en caso de que gane el apruebo y sigamos profundizando la crisis económica, que sí o sí eso va a venir, van a decir, no, es que todavía no terminamos de implementar la nueva constitución. El asunto es que vamos a tener a mucha gente apoyando o rechazando un futuro 18 de octubre nuevo. Todo este cuento, toda esta victoria del rechazo se puede sostener en el tiempo cuando nosotros vemos cómo se tergiversa la verdad de los hechos en concomitancia con los medios de prensa. A ver, hay varias preguntas aquí y algunas afirmaciones. Lo, partamos por algo de historia. El Estado con Allende llegó a representar más o menos el 80% de la economía. Entonces, cuando uno compara lo que ocurre después de Allende, efectivamente el Estado se achicó. Acuérdate que después de la crisis del 29, el Estado chileno empieza a capturar renta y empieza a desarrollarse a través de Corfo, que se crea el año 38, yo creo. Entonces el Estado tiene hoteles, el Estado tiene distribuidoras de material de construcción, el Estado hace Llanza, por ejemplo, que es la empresa azucarera, en esta idea de que había que ser autárquico. Y para financiar todo esto, lo hace de la única forma que hace el Estado, que es capturar rentas. Primero se crea el Seguro Social, no sé si te acuerdas. Yo creo que se crea el año 31 el Seguro Social, en que hay mucha gente contribuyendo, pero todavía no hay jubilados, entonces esa plata se la gastaron. Ahí está el barrio cívico de Santiago, donde están todos los ministerios. El Estadio Nacional, que cabía todo Santiago, ¿te acuerdas? El Elefante Blanco. Todo eso se hizo con platas públicas. Y después lo hace con inflación, lo hace con endeudamiento, después sigue la plata, las minas, las confisca, nacionaliza, llámalo como quiera. Después la agricultura, el chancho está mal pelado, los agricultores son los responsables, y llega la época de Allende y ya no queda más, queda la industria, una industria bien rasca, que era la chilena, digamos, que era protegida, incapaz de competir en el mundo. Eso es lo último que termina de requisar. Entonces, frente a ese Estado que captura todo, efectivamente lo que ocurre después es una racionalización, ¿sí? Tener el Hotel Pucón, que no había plata para pagar la calefacción en invierno, o sea, el Estado no tenía recursos ni capacidad de gestión
de todos los activos que tenía. Y por eso que tenía constructoras, Sigdo Copper, o sea, la constructora la requisó, digamos, la época. Entonces, frente a eso, efectivamente, el Estado se achicó y volvió a hacer lo racional que debiera hacer, digamos, que fundamentalmente preocuparse de los más pobres y los más necesitados. Y se generó esta idea del Estado subsidiario, es decir, ¿sabe qué más Estado? Dedíquese a aquello en que usted tiene mejores competencias que los privados, porque los privados o no pueden hacerlo, o no quieren, o hay dificultades de coordinación. Ese es el Estado que se armó, pero nunca dejó de ser un Estado muy protagonista en la escena pública. Si nunca hemos dejado de tener educación pública, nunca hemos dejado de tener salud pública, nunca dejamos de tener universidades públicas. O sea, tú donde mires hay Estado en Chile. Y las empresas públicas efectivamente se privatizaron algunas, como teléfono. Probablemente todavía no tendríamos celular si siguiera siendo estatales. O sea, privatizamos los teléfonos que funcionaban pésimos. Uno de los peores negocios que hice en mi vida fue cuando mi papá me dijo, están vendiendo líneas de teléfono, compra. Porque claro, antes era un negocio comprar líneas de teléfono. Después se vendían en un mercado secundario. Y me puse en una cola, compré y después, por supuesto, todavía yo creo que las tengo, no sirven para nada. Imagínate lo que ya nadie tiene teléfono local. Bueno, y como eso, las aguas, en Chile se pudieron tratar las aguas el día que fue privado todo esto. Y si su sistema de tarificación, o sea, Chile efectivamente privatizó. Y lo que permitió además, porque si hoy día a Codelco le faltan recursos para crecer, imagínate si toda la minería dependiera del Estado. Lo que se hizo fue crecer en minería privada porque el Estado no tenía ni siquiera plata para mantener y cubrir las depreciaciones de sus propias existencias. Entonces, todavía está ventanas ahí que ahora la están cerrando, digamos. Todo el mundo sabe que eso debió haberse empezado un ciclo de cierre hace mucho rato porque no hace sentido invertir en esa tecnología. Es como una, no sé, una citroneta del año 60, tú no le ponías un motor turbo recargado con sistema de cambio electrónico hoy día, ¿no? Es mejor guardar la camioneta, la citroneta, digamos, y comprarse otra cosa. Entonces, aquí lo que se generó una narrativa falsa y es de que el Estado había poco menos que abandonado el país, lo cual no es real. Ahora, efectivamente, la constitución de Jaime Guzmán le puso ciertos límites a los políticos para defender la democracia de los políticos. Porque, claro, la función de los políticos es ampliar su poder y ser más popular y usar la plata ajena para que lo aplaudan. Eso le puso límites. Y eso al sistema político nunca le gustó. De partida al Congreso, que solo hubieran originalmente, creo que eran 20 materias de ley, y que todo lo demás estaba entregado a la potestad legislativa, o sea, a la potestad reglamentaria, es algo que nunca le gustó. Entonces siempre el sistema político trató de ampliar su poder, a costa del presidente, a costa de los privados, a costa de todo. Y eso lo ha ido logrando progresivamente con las sucesivas reformas constitucionales, y lo que ha ido haciendo eso es capturar importantes áreas de la economía y de la actividad, y si no capturarla, al menos impedir que se desarrollen y que crezcan, porque hoy día no hay ningún político que quiera sacarse una foto cortando una cinta tricolor inaugurando una planta industrial o una empresa, nadie. Todos se sacan la foto diciendo yo impedí que ocurriera tal cosa y yo impedí, obstaculicé. Ahora, la gente no se ha dado cuenta que en algún minuto va a pagar la cuenta de eso. Y lo está haciendo hace 10 años, ya que Chile no crece, en promedio, porque efectivamente lo que decae con Bachelet sube con Piñera, decae con Bachelet, vuelve a subir con Piñera, pero las remuneraciones no crecen porque cuando sube la última vez de los tiempos mejores con Piñera había 1 millón de inmigrantes, y ese millón de inmigrantes impidió que subieran las remuneraciones, porque se incorporó al mercado de trabajo, ¿cierto? Oferta y demanda. Entonces, la verdad que aquí la narrativa es otra, y torpemente a mi juicio, la sociedad civil, que es la que debería haber defendido, no solo la derecha, la sociedad civil debió haber defendido la verdad. Y la verdad que tenemos un Estado grande. El presupuesto del Estado de Chile son 80.000 millones de dólares. El PIB de Uruguay, que admiramos mucho, digamos, son 60.000. O sea, el Estado de Chile gasta más que lo que los uruguayos producen en un año. Digamos. O sea, la verdad que es muy grande. Tenemos un gasto estatal que es más grande que el PIB de al menos 10 países de Latinoamérica. Entonces, ese Estado, el problema que tiene es que no hemos sido capaces de gestionarlo y racionalizarlo, y por una razón, porque está capturado por la política. O sea, cuando tú ves el gabinete Irina Caramano, la cantidad de gente que tiene, cuando yo llegué al Ministerio de Educación trabajaba 45 periodistas, era más grande que cualquier diario, digamos. Ahora, ¿por qué 45 periodistas? O sea, y como eso
ahora se crean dos regiones, piensa que esta nueva constitución viene con 72 organizaciones públicas, de las cuales muchas tienen oficina en las 356 creo que son, comunas. O sea, la verdad que esto viene una expansión del Estado descomunal y que la van a financiar los mismos de siempre. Y cuando uno toma un poquito de distancia y vuelve a las raíces y dice, ¿cuál es la peor política social de un país? La inflación. Estamos todos de acuerdo. ¿Y cuál es la mejor política social de un país? Que la gente tenga trabajo y una buena remuneración. Y fíjate lo que está haciendo este gobierno. Lo que hace es inflacionario, la reforma tributaria que va a presentar es inflacionaria, lo explica muy bien el Mercurio ayer, y está disuadiendo la inversión. Fíjate que ninguno de los proyectos que han pasado por el Comité de Ministros fueron aprobados, incluso aquellos que venían con recomendación favorable del sistema de evaluación ambiental. Y están felices ahí adentro. O sea, no se han dado cuenta la bomba de tiempo que están creando. Y a diferencia de la anterior, esta no va a ser una bomba de narrativa, esta va a ser una bomba real, porque la falta de inversión y la inflación es un cóctel que vota gobiernos. Y esto no es en Chile, es histórico. Entonces, yo estaría muy preocupado si estuviera en la moneda y entendiera algo de lo que está ocurriendo. Entonces, la verdad es que esta narrativa es falsa de que tenemos un Estado prescindente. Y la experiencia que tenemos cada vez que el Estado hace cosas desordenadas, ya tonta, ya loca, es lo que le pasa hoy día por ordenar la disolución de las farmacias populares. Sí, tú sabes que eso es una cosa muy rara, porque la farmacia popular vende lo que el consultorio regala. Cuando tú tienes un tratamiento médico, en el consultorio te van a regalar esos remedios. Todos aquellos que están en el GES, que son los más delicados. Y sin embargo, la gente va a la farmacia popular a comprarlo. Es muy raro eso. Pero además, perdieron plata. Y fíjate que muchas veces en la farmacia no hay lo que en el consultorio existe. Entonces, la verdad que se explica poco esto. Pero hay un desafío que es explicarle a la gente que el gran problema que tiene nuestro desarrollo en este minuto es la falta de eficiencia y de eficacia del Estado, que está crecientemente siendo capturado por los políticos. Y si se aprueba esta constitución, la cuestión se descueva, digamos. O sea, se sale todos los márgenes. Sí, yo por eso cuando tú dices es bien poco explicable lo que pasa, porque realmente durante años, yo te diría que desde que yo tengo 25, hace unos 10 años atrás, que cada vez que yo iba a alguna conferencia de cientistas políticos, economistas, sociólogos, you name it, siempre era, es que el problema es la modernización del Estado. Y ese discurso se empezó a tildar de neoliberal, se dejó de lado porque nadie quiere ser tildado neoliberal porque eso equivale al demonio. Y por eso es que todo lo que es eficiencia y eficacia no se puede mencionar. Además de que no aluden al sistema límbico, que es esta reacción emocional. Tienes que ponerte a pensar qué es lo que es la eficiencia y eficacia. En cambio, si yo te digo que es porque tú estás mal, porque hay gente que te explota, que son más ricos, porque el capitalismo, eso inmediatamente engancha emocionalmente al oyente con un sentimiento de injusticia que requiere de venganza. Ahora, yo creo que va a ser muy difícil, o sea, si es que gana el rechazo, me parecería que lo lógico sería, fíjate que, perdona el paréntesis, pero tomé ahora en mi última columna una entrevista que le hacen a Fernando Atria, el señor Malamata, como le digo yo, y Jimena Rincón. Y esta entrevista está hecha en 2013. Y ahí él está diciendo que hay una desconfianza en las instituciones teniendo una buena situación económica. Y él dice, imagínense lo que va a hacer esto si llegamos a tener una crisis económica. Y cuando tú estudias a Gramsci te das cuenta que necesitas condiciones subjetivas y estructurales para llevar a cabo una revolución. Y en las estructurales está la situación de crisis económica. Si el gobierno luego, desde la manipulación mediática, logra enganchar la situación de crisis económica con la victoria del rechazo, va a tener una mayor victoria que si gana la prueba, porque ahí sí que va a haber hundido a la opción democrática y a la opción que apuesta por el crecimiento y frente a la cual estamos todos más o menos de acuerdo. A mí me preocupa que en caso de ganar el rechazo, el gobierno instale esa otra mentira, que es que Chile no sale adelante y señora, a usted le va mal, a todos les va mal porque ganó el rechazo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer nosotros para evitar otro cuento más? Porque el problema es que esta gente cuenta cuentos, y los demás les creen, la gran mayoría les creen, y por eso estamos donde estamos. Y la gente, Gerardo, lo sabrás tú, que miraba las encuestas del CEP del 2015 hasta el 2019, mayo,
nunca más de un 3% estuvo preocupado de una reforma constitucional. Si ese es otro cuento que nos vendieron. Entonces, ¿cómo ves tú la posibilidad de que ganando el rechazo, en medio de la crisis económica que se viene, logremos sacar al país de la espiral revolucionaria en la que se encuentra? A ver, varias cosas. Yo creo que la crisis chilena es una crisis creada fundamentalmente a partir de Bachelet 1. A la salida de Bachelet 1 ya salen con un crecimiento del Estado. Piñera nos da la batalla cultural en Piñera 1, trata de gestionar mejor y efectivamente vuelve a recuperar la senda de crecimiento, pero en Piñera, en Bachelet 2, ya cristaliza la discusión cultural, digamos, ideológica, y se instala la idea de que el chancho estaba mal pelado, digamos, y que el Estado debía crecer. Y a partir de entonces nos vamos en esta espiral que yo quiero creer que no es de mala fe. La izquierda genuinamente piensa que el Estado debe tener más plata, que es un buen gestionador de recursos y que es un buen líder del desarrollo de los países. Ahí yo tengo una diferencia con ellos, digamos, pero entiendo que de buena fe lo hagan, pero los resultados son tan abrumadores, tan apabullantes la evidencia de que eso no es así, y en Chile no ha sido excepción. Entonces, lo que estamos en Chile es en una crisis económica y social creada por malas políticas públicas de hace 10 años. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a salir? Si se aprueba, simplemente va a ser el triunfo de esas malas políticas públicas que van a quedar consagradas a nivel constitucional, y nos vamos a demorar, si es que volvemos a salir, 25 años en recuperar. Yo creo que nos vamos a demorar harto porque la creación de riqueza en Chile ha sido importante en los últimos 30 años. Y la erosión de esa riqueza va a ser un poquito a la Argentina, pienso yo, de a poco, si gana la prueba. Pero nos vamos a demorar 25 años en terminar de destruir todo el sistema y que la política capture todo. Y después va a venir, por supuesto, la reacción. Ahora, yo ya pienso que no voy a estar aquí para verla, lamentablemente. Ahora, si gana el apruebo, por supuesto que la izquierda es muy inteligente en decir ya, ¿cuál es el problema y cuál es el enemigo? Y le van a echar la culpa a alguien, que no es la realidad. Es siempre un diagnóstico ficticio con una solución inadecuada. Digamos. Si ellos siempre honran a Groucho Marx, el humorista, ¿te acuerdas que decía que la política consiste en encontrar problemas que no existen y recetar medidas inadecuadas, digamos? Esto más o menos parece. Entonces, la verdad que yo creo que ahí tiene que estar muy alineada la sociedad civil, los políticos responsables de izquierda, de derecha, que dicen, de nuevo, sin desarrollo equilibrado y balanceado del país, sin crecimiento económico, sin trabajo, sin inversión, sin aumento de remuneraciones, no hay narrativa ni política que solucione el problema. Y yo creo que ahí está el desafío de que efectivamente esa sociedad civil, que yo creo que está cada vez más activa, está cada vez más preocupada, cada vez más consciente, porque se dio cuenta que el modelo de sociedad libre y democrática que tenemos no se defiende solo. Y es más, aquellos que debieran ser más entusiastas, que son los hijos de la ABC1, que tienen posibilidades y alternativas que nunca soñamos nosotros cuando jóvenes, digamos, y la gente pobre que yo cuando era chico en Chile había un problema de nutrición, el doctor Monkeberg que era un ídolo, hoy día nadie se enteraría de alguien que pelea contra la nutrición si tiene un problema de obesidad. O sea, Chile se desarrolló mucho socialmente y eso no se defiende solo y hay que contarlo y defenderlo todos los días y explicar por qué se produjo y de dónde venimos. O sea, la reforma chilena no se produjo porque tuviéramos un Estado fantástico que funcionaba al después, con un sistema democrático y de libertades que era increíble, con una educación pública fenomenal. No era así, po. Si lo que se hizo fue tratar de reformar para mejorar todo eso, y yo creo que en gran medida se logró. Siempre se habla de lo malo en la educación, pero la pregunta es de dónde venimos y dónde llegamos. Logramos progresar en educación hasta tener, de acuerdo a los test, la mejor educación de la región. Es que no es igual a la de Singapur, no es igual a la de Singapur, y nos queda mucho, digamos, pero el promedio vamos subiendo y con gran cobertura y medición de todos, porque hay países que tienen mucho menos mediciones, como Brasil y México, casi un tercio de los niños no están en las mediciones. O sea, nosotros de educación veníamos mejorando, que le faltaba, por supuesto, que había que
había mucha disparidad en la educación entre distintas municipalidades. Entonces, yo creo que Chile tenía un desafío que iba más bien por seguir mejorando de a poco las reformas que se habían hecho, y no esta cosa que se ha hecho refundacional y página en blanco, que uno lo explica cuando, claro, escucha a un Fernando Atria. Yo me acuerdo haberlo oído a ver en un debate con tu hermano Axel en la Universidad de Chile, y era un tipo que tenía una visión del mundo desde la academia, sentado en la Universidad de Chile. Yo no creo que Fernando Atria haya ido nunca a una planta industrial, haya ido nunca a ver una faena minera, haya estado en una mesa de decisión de inversiones, haya estado en una mesa de trading. O sea, la visión esa academicista, estatista de Torre de Babel es la que se ha impuesto, y que yo espero que, dado que se plasmó en la Constitución, pero es un espejo en que nadie se ve reflejado en Chile. Si cualquiera que lee esa Constitución dice, esto no es mío, yo no soy esto, yo no soy plurinacional, a mí no me molestaba la verdad que hubiera doble cámara. O sea, yo quiero ser igual al resto, y que efectivamente a los indígenas los traten con respeto, con dignidad, pero no que les den casa antes que a mí, y que a mí me pueden quitar mi propiedad y a ellos no. O sea, la gente quiere igualdad, quiere dignidad. Esta Constitución no es el espejo de Chile, y si los que se miran ahí no se retratan. ¿Por qué? Porque representa un academicismo elitista que vive del Estado y que hace mucho tiempo que se desconectó de Chile. Y por eso que el rechazo tiene una alta probabilidad de ganar contra todo pronóstico que hubiéramos hecho hace un año. Porque los tipos se desconectaron de Chile. Basta haber escuchado todos los discursos de la izquierda. En cambio, la gente que fue ahí, que es gente que trabaja, porque una cosa es ser activista y otra cosa es ser un empleado, un empresario, un comerciante que trabaja en el mundo real. Esa gente les decía, oye, ustedes se volvieron locos. ¿De qué están hablando? Si el mundo no es así, po. Si la vida real es, todos nos tenemos que levantar al día, marcar tarjeta, trabajar, recibir un sueldo, pagar colegio, hacer salud. No somos interculturales, interseccionales y con perspectiva no sé qué cosas. Es una cosa muy compleja de entender, la gente no se ve reflejada en esa constitución. Los cambios constitucionales que tienen que ser totalmente distintos. De partida, el reclamo de la gente cuando uno escucha es que hay dificultad para entenderse entre el Congreso y el presidente. Ahora, lo primero que hay que explicar a la gente es que eso es deliberado en la democracia, porque las sociedades consensuales exigen diálogo. Y en los diálogos nadie puede hacer lo que quiere. Tú tienes que consensuar. Por eso que algunos hoy día miran China, porque efectivamente el Partido Comunista dice, vamos para el norte y bate todos para el norte. Y el que se opone se va preso. Bueno, las sociedades consensuales no son así. Pero como decía alguien, si tú quieres ir rápido, anda solo; si quieres ir lejos, anda en grupo. Bueno, las sociedades consensuales andan en grupo y nosotros queremos ir lejos. Y eso supone diálogo, supone convencimiento, supone argumentación, supone análisis de evidencia. Eso siempre va a ser más lento que una dictadura. Pero es mucho más adecuado, y los chilenos tienen que entender que el costo de la democracia es cierta lentitud y parsimonia en toma de decisiones. Dicho eso, el problema es cuando el Congreso, como le ocurrió a Piñera, está dominado por la izquierda, y la izquierda decide básicamente dar un golpe de Estado. Le niega la sal y el agua. Empieza a acusar constitucionalmente a los ministros. Yo creo que ahí se requiere un mecanismo de corrección. Y es que si hay dos acusaciones constitucionales a los ministros, el presidente puede disolver el Congreso. A la segunda puede disolver, para llamar elecciones. Porque si hay posibilidad de disolver el Congreso, es una salida democrática, en el sentido de que se llama al pueblo a dirimir las diferencias que puedan existir. Y no es que vaya a ocurrir muy a menudo, pero es un disuasivo para el abuso de la norma constitucional. Usted tiene que estar muy seguro para usar constitucionalmente, y no simplemente hacerlo como un deporte cuando los diputados estaban aburridos o cuando querían causarle daño al gobierno. Entonces, yo creo que hay mecanismos que pueden mejorar la eficacia del funcionamiento del Congreso. De partida, que funcione menos tiempo. Si el problema que tiene el Congreso es que, como funciona tanto y no somos una república en formación que no requiere tantas leyes, es que los tipos, como dicen, oye, mándate un proyecto de ley, si no te vas a tener un problema, porque los parlamentarios no salen en la prensa. O sea,
Entonces, hay que redimensionar ese Congreso, pero no en la forma que lo están haciendo hoy día, que lo que están haciendo es exactamente al revés. Concentrando toda la política en este Congreso que no tiene limitaciones legales, ni constitucionales, puede hacer lo que quieran. Y es un Congreso amañado, con escaños reservados, en que básicamente, mira, Neruda decía que en Chile no iba a haber revolución hasta que no se publicara en el diario oficial, porque era un país muy legal. Bueno, aquí la izquierda tiene la oportunidad de que se publique. Esto la verdad que es como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Esta es una revolución institucionalizada. Y efectivamente lo que partió el 18 de octubre con violencia termina ahora en el diario oficial. Ahora, yo quiero creer que a Chile no le gustó el producido, que no representa a las grandes mayorías de Chile, que incluso si ganara la prueba con un 51-49, una toma del poder, pero es transitoria, y que lo más probable que ocurra es que el rechazo termine imponiéndose. Porque la lógica de que esto es los 4 militares contra el pueblo no prendió y es falsa. La lógica de que aquí en realidad es la constitución de Pinochet contra la constitución de la dignidad tampoco prendió. La idea de que esto es una reproducción del sí y el no tampoco prendió. De hecho, los amarillos, o sea, toda mi generación que votó que no y que fue ferviente o es ferviente concertacionista, digamos, la inmensa mayoría está por el rechazo, y no porque sean de derecha, digamos, sino porque no se ven reflejados en esa constitución. Entonces, yo creo que, contrariamente a lo que hubiera pensado hace un año, hay esperanza, porque efectivamente el maximalismo revolucionario que está reflejado en esa constitución no representa el alma de Chile. Eso es mucho más simple el tema. Y yo creo que el votante es más simple. Y no lo van a comprar con los derechos sociales. Sí, a mí lo que me preocupa es que tenemos un porcentaje no menor del país, más de un 20%, al menos el voto duro de Boric, que están dispuestos a cualquier cosa. O sea, han ya llamado han hecho digamos, una insinuación de que de ganar el rechazo nos tenemos que preparar para un nuevo 18 de octubre. Tienen redes claramente, hay ciertos grupos, sobre todo los cercanos al Partido Comunista, el Partido Comunista con redes con el narcoterrorismo. Hay, no nos olvidemos de San Ramón, del narcosocialismo, de un Máximo Pacheco y un Oscar Landerreche pidiendo por favor al partido que aclare las cosas respecto a las... Entonces, tenemos una situación de deterioro y de corrupción en paralelo con la crisis económica e institucional, que obviamente los males llegan todos juntos, eh, que transforman o que dificultan enormemente una salida, digamos, convocada, plenamente democrática, en la que, en definitiva, el acuerdo de las élites que tienen que estar desde quienes tienen capturado el Estado por dentro, o sea, hasta la persona del ciudadano a pie, tienen que estar todos de acuerdo con que no es el camino que queremos tomar. Ahora, dicho eso, el problema es que tenemos un grupo que está dispuesto a quemar ciudades, estaciones de metro, y no tenemos voluntad política para respaldar a Fuerzas Armadas y de orden que controle esa situación. Entonces, ¿cómo ves tú ese peligro de quedar capturado al final por una pequeña minoría muy violenta y poderosa? A ver, yo creo en el poder sanador y cicatrizador de la democracia. O sea, cuando tú sales con un resultado contundente, democrático, por el rechazo, se calman las pasiones. Porque es distinto un 18 de octubre en que básicamente había un intento de derrocar al gobierno y Piñera concentraba todos los odios y las molestias, versus ahora que está Boric, que es uno de ellos, con el Partido Comunista en el comité político, digamos, sentado. Es distinto darle un golpe de Estado a Boric, porque después de que ha ganado el rechazo, si se llama elecciones anticipadas, yo dudo que ellos vuelvan a salir. Y el Estado es un lugar cómodo y acogedor para mucha de esta gente, con sueldos de 4, 5, 6, 7 millones de pesos, con calefacción, con choferes, tienen auto, teléfonos celulares, viajes. Hoy día leía al ministro de Ciencia que venía llegando de un viaje científico por Cuba y por Argentina, los países que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico en el mundo, y escribe que tenemos que imitarlo. Entonces,
ese ecosistema, yo no creo que quieran arriesgarlo. Entonces, yo veo que es distinto el escenario, porque además ha cambiado mucho la adhesión a la violencia como método de acción política y como método legítimo de acción política. Cuando tú veías las encuestas post 18 de octubre, había particularmente entre los jóvenes una adhesión a la violencia que hoy día no se ve en las encuestas. Como siempre que ocurre, digamos, a mí me pasa el primer día que me quedo sola porque mi señora sale, digamos, está todo desordenado y estoy feliz, bueno, y vivo. Y el segundo día ya no estoy tan feliz y el tercer día ya me pongo a hacer la cama y ordeno y hago todo lo que tengo que hacer. Aquí pasa lo mismo, el primer día la violencia hay un entusiasmo adolescente y juvenil que el segundo día ya no está porque queréis tomar el metro y chuta no tenéis la estación. Fíjate que Piñera hizo algo que es bueno para Chile pero que es malo para esto, que fue en 6 meses reconstruyó todas las estaciones de las podría dejado ahí como monumento a la estupidez e irracionalidad de nosotros, digamos, pero no. En 6 meses las reconstruyó todas, con un gasto de plata fenomenal, pero bueno, pero lo hizo. Y hoy día la inmensa mayoría de los chilenos que se mueve en metro, digamos, y puede usarlo y beneficiarse de eso, a pesar que gran parte de eso probablemente contribuyeron a quemarlo, digamos. Eh, yo creo que hoy día no está el horno para bollos para resignarse a la amenaza de que si gana el rechazo va a quedar la crema. Efectivamente, hay cosas que uno debiera mejorar, que es el apoyo a la Fuerza Armada y de orden y carabinero y todo en el tema de control de violencia. Pero fíjate, cuando las Fuerzas Armadas toman control de un lugar violento, la gente las aplaude. ¿Y qué gente es? Bueno, la gente que está escondida en su casa y no se atrevía a salir. Los que están en la calle no son la mayoría. La mayoría está en su casa preocupada de no ser el próximo que lo asalte. O sea, es sociedad que no dé la bienvenida al orden. Y cuando es un orden democrático, o sea, lo abrazan. Entonces, yo no le tengo miedo ni por un minuto al rechazo. Ahora, efectivamente, hay una izquierda violenta, pero que está hoy día, que ha estado siempre. Si hay una izquierda radicalizada, violenta en Chile. Acuérdate que en el año 64 el propio Partido Socialista dijo que la violencia era un método legítimo de conquistar el poder. Desde ese minuto, en el fondo, le declaró la guerra al resto del país que tenía que armarse, porque si un señor dice, mire, yo creo que con las armas puedo tomar el poder, bueno, el resto va a decir, yo por las armas se lo voy a evitar. Bueno, esa izquierda radical ha tenido periodos, pero tuvo el Frente Patriótico, el Movimiento Lautaro, hoy día está muy enquistada en algunos movimientos indígenas, están en los anarquistas urbanos, digamos, gente que pone bombas, acuérdate que hay unos anarquistas. Entonces, a ver, teniéndole respeto como sociedad a la violencia política, creo que hoy día es mucho menos grave la amenaza de lo que ocurrió el 18 de octubre, particularmente por el efecto sanador de un plebiscito. La ¿Qué democracia es crees muy tú, sanadora, que Gerardo? hace con voto obligatorio. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Van a elegir un comité de expertos? ¿Tú crees que un poder político como el que tenemos hoy día, que según la encuesta del 10 de junio de este año del CEP, tiene apenas un 4% de confianza? Nuestros partidos políticos contarían con un 4% de confianza de la ciudadanía. ¿Cómo ves ese futuro de reformas, de plebiscito, de cambio? Lo hace el Congreso, lo hace un comité de expertos, pero elegido por el Congreso. ¿Qué es lo que se viene en caso de ganar rechazo para terminar con este tema del tongo de la Constitución? Porque la verdad que también llega un momento, yo que soy bastante del mundo académico, años oyendo a profesores, digamos, realmente preocupados y sin consuelo producto de que vivían bajo un régimen que había sido diseñado en la dictadura militar, etcétera. Y si no hubiese sido porque el origen de todo esto fue este descalabro social, violento, revolucionario y apropiado además de forma falsa desde la gran mentira por una izquierda extrema, yo hubiese estado plenamente de acuerdo en que se hubiese plebiscitado la Constitución de 2005 o que se hubiese hecho una, no la de Bachelet, porque está claro, yo leí el proyecto de Bachelet, que es otro desastre más, en el corto plazo hubiera aumentado también enormemente el aparato estatal, lo que nos tiene como estamos, en parte importante es eso. ¿Qué crees tú que en el fondo va a poder pasar para que
este rechazo de la centroizquierda, de cierta izquierda, y el rechazo de una derecha más de principio y sólido que se da en llamar desde afuera la extrema derecha, pueda consolidar un nuevo camino para el presente y futuro de Chile? A ver, yo en esto, Vanessa, soy institucional. No me pongo a discutir constitucionalmente lo que sea. Y parte de las razones por las cuales voté rechazo es porque nunca he considerado que el Congreso no sea representativo de la sociedad chilena. El Congreso Nacional lo elegimos en la sociedad chilena y está lleno de virtuosos y pecadores igual que la sociedad chilena, y hay gente mejor y peor igual que la sociedad chilena, y la idea de que tú, eligiendo una asamblea alternativa, ibas a tener más virtud que la que tiene en el Congreso, me parecía un supuesto un tanto heroico y que no se dio en la realidad. De hecho, se empeoró la calidad del debate político en la Asamblea Constituyente versus en el Congreso. Yo además soy un firme partidario de los partidos políticos. Los partidos políticos canalizan las inquietudes políticas de la sociedad. Lo que pasa es que está bien que no tengan el monopolio de la discusión pública, porque en esa tenemos que participar todos, y la sociedad civil tiene mucho que decir. Y para eso está el Congreso. O sea, el Congreso tiene representantes, nadie puede decir que ha sido excluido, estamos todos incluidos en ese Congreso. Tenemos las regiones, que están, entre comillas, sobre representadas en el Senado, y la población, que está perfectamente representada en la Cámara Baja. Ese es un adecuado equilibrio que a mí me gusta y que yo quisiera conservar, porque si no, el centralismo de Santiago termina consumiendo todas las energías del país. ¿Qué es lo que puede pasar con esta Cámara de Diputados, no? Dicho eso, yo lo que haría sería, tengamos una discusión constitucional, primero aprobar los 4/7, de manera que quede claro que no hay un ánimo de veto de la derecha. Yo creo que la derecha está dispuesta a discutir cuestiones constitucionales, pero que miren en el sentido de, uno, fortalecer derechos sociales, pero sin restringir las libertades, porque lo que ocurre en el sistema del borrador constitucional es que todo el fortalecimiento de los derechos sociales se produce a costa de la libertad de las personas. Aquí yo creo que hay que fortalecer derechos sociales sin cortar la libertad de las personas. Dicho eso, yo creo que lo que debe hacer el Congreso es, por supuesto, escuchar a los expertos. Fíjate que los expertos y la mesa que había una mesa de expertos que se diseñó originalmente para efectos de establecer las reglas que iba a seguir esta convención constituyente, es una mesa transversal de expertos constitucionales que tienen mucho más cercanía y proximidad en las cosas que hay que hacer que lo que se reflejó en la convención constituyente, que simplemente fue una radicalización de izquierda. Entonces, yo creo que el Congreso lo que tiene que hacer es canalizar esto, tiene que escuchar al Poder Ejecutivo, que tiene mucho que decir, tiene que escuchar a la sociedad civil, a los colegios profesionales, a los gremios, a las regiones, tiene que escuchar a la sociedad civil transversalmente, a los sindicatos, en fin. Tiene que escuchar a los expertos, a las universidades y a los partidos políticos, por supuesto, que son los que en definitiva están en ese Congreso, para terminar no refundando el país. Aquí lo que hay que hacer, esto va mejorando de a poco, digamos. Uno va cambiando ciertas cosas, va mejorando otras, va eliminando algunas, en función de lo que ha sido la prueba y error de la experiencia del pasado. De partida, yo creo que ningún sistema constitucional va a funcionar bien, o sistema político va a funcionar bien con 17 partidos. O sea, el sistema binominal puede no ser perfecto, pero es menos malo que este, porque fortalece a los partidos y le da orden al control político que debe haber en el Congreso. Con 17 partidos, la verdad que no manda nadie, con lo cual no hay ninguna posibilidad de orden, y que lo que está pidiendo Chile de eficiencia y eficacia en la rapidez de los procesos legislativos. Entonces, yo creo que hay que repensar, y se pueden hacer correcciones como la que tiene Alemania, digamos, miren, los partidos que quiera, pero nadie que tenga menos de 5% puede estar representado. Y nadie que tenga menos de 5% puede recibir plata, porque hoy estamos llenos de candidatos a presidente que lo hacen casi por plata, porque les pagan por voto. No, señor, usted preséntese, pero si tiene menos del 5%, la verdad que el Estado no le devuelve la plata. Si no puede ser que Artés utilice
un resquicio para presentarse a presidente, hablar igual que el señor que tiene un 30% de apoyo y después le paguen por haberlo hecho. O sea, yo creo que hay como modificaciones que hacer indudablemente, pero que vayan en el sentido de tener un adecuado equilibrio entre la eficiencia del sistema público y la mantención de los derechos personales. Y ese equilibrio no lo logra este borrador constitucional, así que hay que rechazarlo y tratarse a trabajar, digamos. Pero no consumir toda la energía política en eso, porque mientras se discute eso, oye, hay temas relevantes. Tenemos un problema con las colas de salud, tenemos un problema, o sea, el riesgo que representa, y no lo ha visto el gobierno, la fragilidad económica que estamos viendo en las ISAPRES, por ejemplo, que el gobierno las quiere estrangular, pero no se ha dado cuenta que el efecto dominó que va a tener sobre las clínicas, sobre todo el abordaje de salud, o sea, eso sí que puede votar un gobierno. Y como que hay cierta, no sé si inexperiencia allá adentro, no ven los efectos, no suman 2 más 2. Yo escribí una columna en marzo que le dije al presidente, oiga, su misión no es preocuparse del apruebo, su misión es preocuparse de la continuidad del Estado, para lo cual usted lo que debe preocuparse es qué va a hacer el día después de ese plebiscito. ¿Cómo se va a organizar? Esa es la función del Poder Ejecutivo, sea que gane el apruebo o que gane el rechazo. Porque fíjate que si gana el apruebo, todas las energías políticas de este país van a estar dedicadas a dictar las miles de leyes que se crean a propósito de este proyecto. Y si gana el rechazo, va a haber una energía política importante dedicada a hacer una constitución nueva y plebiscitarla, pero mientras tanto hay que preocuparse de los otros temas, que son los que preocupan a la gente. Y yo creo que los países no son distintos a las personas, uno tiene energías limitadas, uno no deja de fumar, se pone a régimen, se separa, renuncia a la pega, todo al mismo tiempo, digamos, uno va haciendo las cosas en secuencia, porque no tiene energía para todo, digamos. Yo creo que aquí los países también, si se aprueba la Constitución, las energías políticas de este país las va a consumir la Constitución completamente, porque la cantidad de leyes, transformaciones, elecciones, o sea, es refundacional. Ahora, ¿por qué a alguien se le ocurrió que había que refundar Chile? Yo no sé, digamos, porque no. Tenemos cosas malas y cosas buenas, pero no para refundar esta cuestión. Pero bueno, se les ocurrió hasta acá. Yo espero que rechace, porque eso va a permitir que las energías políticas se dediquen a la solución de los problemas sociales, que son los que sacaron a la gente a la calle el 18 de octubre. Nadie salió por la Constitución, nadie salió por la plurinacionalidad, nadie marchó, yo creo, por la Cámara Regional. O sea, nadie marchó por los maritorios. O sea, la marcha fue por pensiones, el no más FP, que después la gente, cuando se dio cuenta que la plata realmente era suya y se la devolvieron, cambió de opinión copernicanamente. Fue un cambio copernicano en la gente. Hoy día son los defensores de la FP, porque está su plata, ya se dieron cuenta, y este caballero parece que no administra tan mal. O sea, le hicieron un favor. La gente marchó por la atención de salud. Fíjate que si aprueba esta constitución, hay 6 millones de personas en FONASA libre elección. Esas 6 millones de personas se atienden en el sector privado con bonos FONASA. ¿Que eso se va a acabar? O sea, el Estado no es capaz de absorber eso. La gente marchó en contra de las colas. La gente marchó en contra de la inmigración. Porque la verdad que los niños ABC1 que apoyan a Boric no son los que van en la mañana a un consultorio, sacan el número 200 y en los 299 anteriores hay colombianos, venezolanos, peruanos. Entonces, esa gente no se ha dado cuenta que ahí está el problema. Fíjate que cuando nosotros hacíamos encuestas y preguntábamos, la principal razón por la cual la gente más vulnerable y las mamás en particular elegían el colegio de sus hijos era seguridad personal, que no le acuchillaran al hijo. Lo cual, si tú lo piensas, es obvio cuando la violencia es el problema número uno que tú te enfrentas. Claro, no es el caso de la mamá ABC1 que quiere que no le discriminen ni aquí, que no se la acuchillen. Por eso, por ejemplo, la Evelyn Matei en Providencia tiene un 70% de niños que vienen de otras comunas, porque claro, son más seguras, digamos. Entonces, esos son los temas que preocupan: la violencia, el no poder salir a la calle tranquilo en la noche, la captura por parte del narcotráfico. ¿Y dónde está eso en la Constitución? Yo creo que no era un problema constitucional, pero la Constitución solo va a agravar la violencia.
No sé si a ti te pasa, Vanessa, pero yo con mis vecinos tengo súper buenas relaciones, pero cuando me tira la basura a mi lado o se estacionan frente a mí y no puedo salir, me molesto. Hay problemas de derecho de propiedad. Bueno, cuando tú le dices a 420.000 chilenos que están en la macrozona sur, y ese es el número de propietarios que tienen sus propiedades reclamadas por mapuches, porque siempre se habla de las forestales no representan más del, creo que es el 6% del total de tierras de merced. Todo el resto son pequeños propietarios, parceleros Cora, que esa gente no se defiende cuando le van a quitar la casa. Y como la Constitución dice que se favorecerá la restitución, pero yo pienso que 420.000 chilenos no vaya a poder hacerlo emigrar. ¿A dónde los mandáis? ¿Qué es lo que hacéis con ellos? Vaya a tener que indemnizar. Va a indemnizar hoy día a un indígena por algo que 5 generaciones antes perdió un chorno, digamos. A ningún chileno tendría derecho a eso. Lo que yo desciendo de un señor que se llamaba Federico Varela, que era un millonario del paraíso, y yo no agarré ni uno. ¿Qué tengo derecho a que alguien me indemnice? Las pérdidas y ganancias de fortuna en la historia son muchas, digamos. Que a esos mapuches los vamos a indemnizar. ¿Sabes cuánto cuesta eso? 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares es el doble de la condonación del CAE. 20.000 millones de dólares son 10 años de la política de vivienda social, de gasto. O sea, tú podrías anticipar la solución del problema de vivienda social en Chile. ¿Y qué te dedicará esto a comprar tierra para indígenas, que muchos de los cuales ya no siquiera son agricultores, si viven en las ciudades? Si la agricultura cada vez demanda menos gente y más tecnología para producir los mismos alimentos que antes. Si esta idea de condenar a los indígenas a la edad de piedra y que se vayan a ir, lo que van a hacer es van a ir al campo, lo que ocurría más que está demostrado, está ahí, hay que ir a mirarlo. Agarran la tierra, no tienen capital de trabajo, tampoco saben de agricultura porque están dedicados a otra cosa, están en las ciudades, y van, cortan los árboles, cosechan, venden y después dejan la tierra ahí. Está lleno de eso. Entonces, la verdad que aquí el desafío con el apruebo es mayor. Y el desafío con el rechazo yo creo que es muy limitado porque hay una discusión política que es constitucional, que le interesa a la élite, y hay problemas sociales urgentes que son los que le interesan a la gente y que el Congreso se va a poder abocar, si no va a estar subsumido por la Constitución. Gerardo, Así lo veo yo, Vanessa. sí, muy, muy bien descrito. Y para cerrar, una pregunta que es de cajón, producto de que para entender lo que nos pasa necesitamos hacer un diagnóstico que refleje la realidad, que es lo que tú estás haciendo. Y poca gente tiene acceso, porque en los matinales, en los medios de prensa masivos, en la forma en que se tratan estos temas, siempre hay una tintura ideológica muy fuerte. Y acá quiero preguntarte, esto de que el Colegio de Periodistas se plantea a favor del apruebo, y eso tengámoslo en cuenta, que hay dos iniciativas al menos dentro de lo que es libertad de expresión que atentan directamente contra la libertad de expresión. Una de ellas es que se consagra a nivel constitucional el que el ofendido tiene derecho a ser digamos, del medio que lo ofendió, a que ese medio va a tener que darle un espacio para que se pueda defender, etcétera, etcétera. O sea, las ofensas hoy día son cualquier cosa, es que no hablaste en lenguaje inclusivo y es una ofensa, ¿no? Y por otra parte está la iniciativa estatal en la creación de medios de prensa. Y resulta que aparece el Colegio de Periodistas. Nosotros sabemos cómo los periodistas, y aquí yo soy periodista, así es que lo estoy diciendo se lo estoy diciendo a mi grupo, digamos, de formación profesional inicial que tuve en mi vida. Es una vergüenza que finalmente tomen una posición falseando, otra falsedad más, porque efectivamente la nueva Constitución sí atenta en contra de la libertad de expresión, al menos esos dos puntos que te estoy diciendo. Y lo que me parece que ha pasado del 18 de octubre en adelante, ya venía antes, pero ha sido muy fuerte, es que ha habido un activismo político desde los medios de prensa que ha sido muy difícil de contrarrestar, y que si no se pone un límite a estas mentiras que se están contando de forma sistemática y consistente a la gente, entonces no, el camino revolucionario no va a ser más que la opción que quede, porque ellos están trazando las rutas en las conciencias de las personas. Piensa tú que en la última encuesta CEP, sobre un 30% de la gente dice que no está
ni mejor ni peor que hace 5 años atrás, con todo lo que ha pasado, que está igual. O sea, imagínate el neteo que se produce ahí entre tu realidad, lo que te ha pasado, el deterioro económico, inseguridad, etcétera, y el discurso que corre en paralelo por los medios de prensa a través de esta gente activista política. ¿Tú qué opinión te merece a ti una toma de posición, que también la tuvieron con Boric, en que, en que nuestro periodismo, el cuarto poder está absolutamente perdido, como cuarto poder está absolutamente capturado? Mira, yo creo que es un error que los colegios profesionales tomen posición, porque los colegios profesionales defienden los intereses de sus asociados, que es un interés muy legítimo, y donde en general debiera haber todo tipo de sensibilidades políticas. A mí, como hombre de derecha, me molestaría que el colegio de abogados, que hoy día tiene mayoría derecha, se pronunciara a favor del rechazo o del apruebo, digamos. Me molestaría mucho porque pienso que el colegio de abogados tiene otra función, y esa función, por ejemplo, es representar las ventajas, desventajas, riesgos y oportunidades de todo el tratamiento del sistema judicial en la Constitución. Si esto es bueno o malo, eso lo debe decir, y tiene una opinión autorizada para hacerlo. Pero llamar a votar por una u otra opción me parece un error. Lo que ocurre es que el colegio periodista, igual que el de profesores, representa muy poca gente. Entonces, la inmensa mayoría de los periodistas no está en el colegio, y yo creo que la izquierda, que es mucho más activa en su participación política, se toma todas las instituciones que puede para utilizarlas políticamente, porque que yo sepa, el colegio periodista no hace demasiadas cosas buenas por sus agremiados, digamos. Hoy día, básicamente, es un buen nombre para hacer política. Y, igual que el colegio de profesores. Fíjate, el colegio de profesores creo que tenía 5.000 miembros, y sobre un universo más o menos 120.000 profesores, digamos. Entonces, la verdad que no representa a nadie, pero otras sensibilidades gremiales o políticas han sido incapaces de organizarse y hacer un colegio paralelo, que es la gracia que tiene la Constitución de hoy día, que te lo permite. Esta nueva viene con colegios únicos, sobre texto del, del control ético. Entonces, yo creo que eso es un error. Ahora, afortunadamente, la tecnología ha permitido quitarle el monopolio de la intermediación comunicacional a la televisión, la radio y los periódicos. Están todos sufriendo. Eso ha tenido una virtud, y es de que todas las personas pueden expresarse, y un riesgo de que las personas se expresan a veces haciendo bullying, funa, digamos, en fin. Pero claro, hay programas de televisión que son muy incidentes. Algún día probablemente Freud o alguien así nos explique por qué los dueños de prensa, que son grandes empresarios chilenos, contratan a gente de izquierda para que se dedique a destruir un sistema que es virtuoso, digamos, para la empresa privada, para el desarrollo y para las libertades públicas. Es un tema freudiano, digamos, de algo de sadomasoquismo. Entonces, o sea, Canal 13, Canal 9, porque uno Canal 7 puede entender, digamos, lo acaba de capturar la izquierda, y lo va a usar como caja de resonancia, digamos. Pero Canal 13, Canal 9, hay un desafío comprensivo, de comprensión ahí que va a ser interesante. Eh, pero yo creo que, mira, afortunadamente YouTube ha permitido generar contenido y alternativas de comunicación. Tú sabes que yo trabajo en la Fundación para el Progreso. Nosotros en la Fundación para el Progreso podemos hacer cursos online. Además que la pandemia hizo que todos aprendiéramos a usar sistemas online, nos sintiéramos cómodos y familiarizados con ellos. Entonces, eso ha permitido que la gente se informe por muchos otros medios distintos, y pueda escuchar de primera fuente expertos, porque antes lo que uno tenía era que toda la actividad chilena era decodificada y traducida por periodistas, digamos. Y eran los grandes intermediarios de la comunicación. Hoy día eso no es así. Si yo quiero aprender algo, no sé, de las vacunas, bueno, puedo escuchar a la Paula Daza directo. No necesito que me lo cuente, no sé, Julio César, ¿cómo se llama? Rodríguez. Rodríguez. Entonces,
Claro, Julio César Rodríguez. Entonces, hoy día la verdad que quiero saber cómo le habrá ido a la farmacia popular de Daniel Jadwe. No necesito que Julio César Rodríguez me diga que es un exitazo, digamos. Me meto en YouTube y veo que está quebrada, que le dé plata a medio mundo, digamos, y que como gestionador, menos mal que no fue presidente este compadre. Entonces, la verdad que hoy día, existiendo todo lo que tú dices, el riesgo, el sesgo, el oportunismo, hay un tema y es de que perdieron el monopolio. Y hoy día Julio César Rodríguez, todos online lo podemos contrastar con varias otras fuentes. Entonces, todo el daño que el caballero le puede hacer a Chile está más limitado y constreñido en función de que la gente tiene otras alternativas para informarse. Gerardo, sí, absolutamente de acuerdo, en eso estamos haciendo el esfuerzo. Gracias por haber estado en esfera pública. Seguimos justamente siendo esa alternativa, esperamos crecer, esperamos que todos los youtubers que se dedican justamente a exponer una perspectiva de la realidad y no simplemente ideológica en función de intereses políticos, porque eso sí también tiene YouTube, que logramos un cierto nivel de independencia muy importante también, porque nosotros dependemos finalmente de nuestros suscriptores y de los Patreon, que son buenos ciudadanos, filántropos, gente que, así como también personas como tú, que destinan su tiempo a ayudar a promover la reflexión y la toma de conciencia respecto a lo que está pasando. Entonces son muchos, ¿no es cierto?, monopolios, ni concentraciones, ni ninguna de esas de esos vicios que se da en los medios de prensa a veces de forma que va atenta en contra de este intento que tenemos los periodistas, al menos de transmitir la verdad fáctica y poder informar, y en mi caso como filósofa y cientista política, de poder reflexionar un poco más profundamente sobre los temas como los que hablamos hoy día en esta muy buena entrevista. Gerardo, muchas gracias por haber estado en Esfera Pública, un abrazo enorme. Al contrario, gracias a ti, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, chao.